continuamos con más de este informe especial de esta isla, que estábamos viendo esta isla, como lo llamaban sus propios empleados, la isla de pederasta. Así es, la isla de la perversión. Definitivamente nosotros pudimos conocer un poquito y ver un poquito sobre esta isla, que en realidad no logramos imaginarnos todo lo que habrá sucedido, ¿no? Ciertas cositas que nosotros alcanzamos a ver en el documental, que como Santiago lo dijo y para mi criterio también está muy bien hecho, uno de sus empleados habla sobre el tema y dice que en realidad todo lo que él pudo ver y todas las mujeres y gente del medio que pasó por ahí fue terrible, lo que lo llevó a renunciar, pensando también en una consecuencia que podría vivir junto a su hija. No se sentía bien, no se sentía tranquilo trabajando en esta isla donde se podía ver toda clase de perversión. Santiago sí está con nosotros, ¿verdad, jefecito? Ahí está. Santiago está con nosotros. Cuéntanos un poquito también sobre todo lo que tú conoces sobre esta isla, en la que no solamente se vivieron cosas malas, ¿no? Porque también la gente admiraba mucho a Epstein por la capacidad que tenía, primero, un hombre demasiado inteligente, y segundo, también aportaba para cosas que aportaban a la sociedad. Entonces, claro, para la ciencia, para mucha gente era como, ¿cómo creer en esto si es un hombre que en realidad aporta mucho para la ciencia, para la sociedad? Y por otro lado se ve que es un hombre donde en esta isla básicamente, porque también lo hacía en su casa, que en esta isla básicamente se puede desencadenar tanta perversión. Así es, Cari, pues muy interesante el poder comprender que el modelo que utilizaba él era de ser un filántropo para que... perdón, estoy con el retorno muy alto, por favor. Ya, ya, por favor. Entonces, él obviamente tenía una máscara, tenía un maquillaje que era el de ser filántropo, para justamente justificar la perversidad de su negocio. Para poder entender este fenómeno, para poder entender al fenómeno de Jeffrey Epstein, hay que entender mucho cuáles son los números de este negocio. Según la Organización Internacional del Trabajo, más o menos se mueve unos 100 mil millones de dólares por año el negocio de la explotación sexual en el mundo. 100 mil millones de dólares por año. Es el tercer tráfico tipo delincuencial que mueve buena parte de la economía del mundo. Entonces, estamos hablando de cantidades astronómicas. En este caso, él era un agente financiero, excelente matemático, hacía algoritmos, fórmulas, y él lograba multiplicar dinero en entidades financieras. Él hizo, como ustedes dijeron, alcanzó una fortuna de 500 millones de dólares, pero él tenía, por ejemplo, él manejaba mucho las finanzas de poderosos. Un poco el requisito que él tenía para poder ser un administrador de las finanzas de los poderosos es que su cuenta, la cuenta de estos personajes que él administraba, sea de 1.000 millones de dólares. Entonces, las fortunas de sus clientes eran de al menos 1.000 millones de dólares. Entonces, él tenía todo muy bien cubierto en su modelo económico, en su modelo de perverso, para poder mantener esto. Y evidentemente él necesitaba tener una pantalla, y esto era el ser un filántropo. Apoyaba a temas científicos, apoyó mucho a varias investigaciones de ciencia médica. También tenía grandes fiestas, con muchos protocolos muy formales, y también tenía las otras fiestas. Y evidentemente todo parece ser que él empezó a girar su negocio de ser un financista hacia el tema de la prostitución, menores de edad y prostitución en general. Es por eso que el número de 100 mil millones de dólares por año que se mueve en la explotación sexual es un número impresionante. Ahí entiendes de este fenómeno, que no es simplemente él. Es decir, él evidentemente, con la desaparición de él, con la muerte de él, evidentemente pudo haber simplemente desaparecido una ficha de este ajedrez. Pero evidentemente este negocio no es que se ha detenido. Es muy probable que siga existiendo otros Jeffrey Epstein que sigan haciendo esto y sigan moviendo este negocio. En el Ecuador los números también son muy altos, y yo creo que este caso debería hacernos reflexionar a nosotros, porque en el Ecuador existe un promedio diario de 40 denuncias por acoso o violación sexual en nuestro país. 40 denuncias por día. Esos son los números que en el Ecuador se manejan. Y evidentemente son denuncias que se muestran a la autoridad, pero evidentemente debe haber un subregistro
según los cálculos hay que multiplicar por 4 esos números. Estamos hablando tranquilamente de unas 10.000, 12.000 denuncias o casos de acoso en nuestro país. Este caso debería llamarnos la atención para entender que hay esta especie de mafias de explotación sexual, de trata de personas que están ahí y que en ese contexto se entiende este fenómeno o este negocio perverso y por qué era tan cuidado y tan protegido. Y evidentemente Jeffrey Epstein era un genio en el sentido en el que supo mantener por varias décadas este perverso negocio, acomodándose y haciendo un buen lobby con personalidades políticas, evidentemente del mundo artístico y obviamente del mundo financiero. Entonces, yo me imagino que van a aparecer muchos más nombres, un tejido de este negocio perverso mucho más grande a nivel mundial. Y me imagino que por ahí puede haber ido la amenaza de Anonymous, que también se puede entender que es un efecto. También se puede entender que puede ser un efecto para aislar un tema en función de sus intereses. Me refiero al tema de Anonymous. Es así, Por eso digo que tiene muchos ingredientes.